Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos tenemos un otro set ya, el licenciado Eléxido Paula, quien es presidente del Partido Humanista Dominicano y que en los últimos días pues ha sido una de las voces cantantes en este grupo o este bloque de partidos de oposición que se mantiene muy activo pues luchando en busca de que el país, la República Dominicana, tenga la ley de partido y régimen electoral que todos queremos y anhelamos. Buenas noches, don Eléxido, bienvenido a Cerrando la Noche. Gracias, buenas noches Giovanni, buenas noches Junior Espinosa y a todos ustedes un abrazo y que la noche sea realmente buena. Vamos a hacerlo interesante. Giovanni, licenciado, yo pienso que de las cosas positivas que nos trajo el proceso electoral, tanto pre como post electoral del año 2016, es que ha logrado, por asuntos coyunturales, como empiezan las cosas, sí, que una parte importante, o casi la mayoría, de los partidos y movimientos de oposición se hayan decidido establecer una mesa de trabajo común, porque yo no quiero hablar de unidad, es más, es una mesa de trabajo común en la que abordan los diferentes temas que tienen que ver sobre todo con las reformas a realizar en materia electoral y como ellos también han planteado, para relanzar efectivamente un sistema democrático en la República Dominicana, o lo que es lo mismo la construcción o llevar a la práctica un Estado social democrático y de derecho, como establece la Constitución. Creo que es lo más importante que hemos sacado en los últimos 2 años, licenciado. Así es. Ha sido, Junior, una dinámica sumamente interesante y que necesariamente ese ejercicio de los 11 partidos de oposición del sistema político dominicano necesariamente tiene que dar como resultado beneficio a la democracia dominicana, beneficio a la idea de concertación, de trabajar temas comunes nacionales, que es posible hacerlo. Nosotros iniciamos a pocos días prácticamente de concluir el proceso eleccionario del 15 de mayo del 2016 a trabajar primero 2 temas fundamentales. La posible, en ese momento, integración de los miembros de la Junta Central Electoral y la posible integración de los miembros del Tribunal Superior Electoral. Ese fue un ejercicio interesantísimo. Ya sabes que tuvimos que hacer una especie de peregrinaje, de periplo, por el empresariado, por las universidades, por los grandes medios de comunicación, las iglesias y por supuesto toda la parte política. Sin embargo, nos encontramos con un dique de contención, siempre, y es el Partido de la Liberación Dominicana, siempre con el propósito de que hay que concentrar todos los poderes en ese partido y en el poder que ellos detentan. Y ha habido como un sesgo en los últimos tiempos, o en los últimos meses, cuando ya pasamos al tema de la reforma a la ley electoral 275-97, que entendemos, como es la ley macro, la ley marco y la ley referente, debe primero habérsele dado el tratamiento a la ley electoral para modificarla de manera sustancial y luego pasar a ver lo que sería la nueva ley de partidos políticos. Es vieja, pero en el ejercicio del tratamiento, no como ley. Entonces, yo decía que cuando comenzamos a tratar la ley de partidos políticos y la ley electoral, ha habido un sesgo, como que se ha ampliado más la oposición hacia un segmento del poder. Y el sesgo es que ahora hay como 2 corrientes pujando en el Palacio Nacional, o en el gobierno, o en el PLD. Una encabezada por el presidente de la República, que parece ser, de nuevo,
tiene aspiraciones dentro de su instinto y de su narcisismo por una repostulación, aún rompiendo con los cánones legales, jurídicos, estructurales de la política dominicana y de la propia Constitución, se ha empecinado en eso. Entonces, al producirse ese fenómeno, al sesgo que yo me refiero es que hay un presidente del partido en el poder, que es el PLD, que está entonces, coincidentemente, afortunadamente, oportunamente o inteligentemente, como coincidiendo con la oposición. No sé si me entienden. Claro, sobre todo con el tema de las primarias abiertas o primarias simultáneas. Hay temas en que todavía el PLD enterito está abogando por cosas que la oposición no aboga. Por ejemplo, el financiamiento, el tope de la campaña, publicidad, propaganda, financiamiento público, privado. Entonces, hay temas que nos mantienen, digamos, paralelos, la oposición con relación al Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora volvimos a hacer aquel ejercicio con la integración de la Junta Central Electoral y la Ley de Partidos Políticos. Hemos tenido que hacer otro periplo, otro peregrinaje por todos los sectores de la vida nacional. Y qué bueno. Por ejemplo, ahora uno se da cuenta en recientísimas declaraciones del CONEP, de la IREN, de otras entidades del empresariado nacional, sobre todo los empresarios jóvenes, lo de Jaina, por ejemplo, de que están aconsejando al Congreso Nacional que no es posible que se le quite la facultad a los partidos políticos para elegir sus propias autoridades, tanto internas como sus candidaturas, porque eso es contraproducente. Y eso incluso contraviene el artículo 216 de la Constitución, en donde le da la libertad a los partidos políticos en el ejercicio interno de su democracia interna. Entonces, pues, estamos haciendo ese esfuerzo porque hacer una primaria con un padrón abierto, nosotros hemos dicho, el grupo de partidos de oposición, es como hacer Junior Espinosa y Giovanni Almonte unas elecciones adelantadas, porque supónganse ustedes. ¿Se puede abrir el ahí entonces? Pero ven acá. Para comprar, comprar preferencias. De manera desbordante, esa es la tentación, ese es el riesgo, ese es el nudo gordiano que nosotros planteamos. Es decir, y si hay primarias abiertas, es decir, con el padrón de la Junta, el padrón universal, suponte tú que entonces el que gane en una primaria abierta en el PLD, ¿quién tendría más posibilidad en este momento? ¿Del candidato presidente del partido o el candidato presidente de nuevo de la República de nuevo a repostularse? ¿Contestamos o lo dejamos con los amigos que contesten? No, yo digo que la contesta es obvia. Los recursos del Estado, los recursos del erario público, volverá a hacerse lo mismo que se hizo en el 2012 y 2016. Para la calle todo el mundo, todos los funcionarios, diputados, senadores, alcaldes, regidores que pertenecen al poder, al partido que detenta el poder y sobre todo a esa facción o ese grupo. Entonces, tierra arrasada de nuevo. Y si eso se da aquí estamos jugando con situaciones que a esta altura de juego ya debimos ser más prudentes y cautelosos. Y me refiero a ese grupo de tanta ambición del poder. Y que algunas veces uno piensa, ven acá, ¿por qué se empecinan? ¿Por qué son obtusos? ¿Por qué son tan tercos? ¿Es que acaso quieren otro periodo de gobierno en el caso de Danilo Medina y su grupo porque van a hacer más obras en beneficio de la población? ¿O es que están apostando a que hay tanta inculpabilidad, ha habido tanta corrupción y sobre todo impunidad en sus 8 años que van a tener o sus 12 años que van a tener en el poder? Es como alargar el tiempo de lo que ellos llamarían
la impunidad de su corrupción. Es decir, si nos apean del poder, tendremos un inminente peligro de que crearán un ambiente muy difícil y hostil a nuestro gobierno. Por lo tanto, hay que alargar el proceso de impunidad con otro periodo de gobierno. Porque el pueblo, ellos ven, el pueblo lo han maleducado en que se olvide del pasado y hasta del pasado reciente. Entonces, a través de la limosna, el bono gas, el bono luz, la tarjeta solidaridad y todo eso que sabe hacer el PLD, que lo sabe hacer más y mejor que cuando el reformismo estaba en el poder, que es mucho decir. Licenciado, veo que ustedes tienen un convencimiento, sí, que particularmente yo, quizás por mi experiencia, no lo veo. Junior, no diga de mi experiencia. No lo veo, no lo veo. Y es que en función de su palabra parecería que están convencidos de que el presidente de la República va a buscar un tercer mandato presidencial. Sin embargo, yo digo, pero para el presidente, reitero, no creo que vaya a ser así. Sí. Y podemos debatir eso más adelante. Buscar una repostulación. Pero no estamos apostando que sea así, ¿eh? No, pero que están convencidos para buscarla. No tiene por qué crear más ruido. Si él sabe cómo se vence a lo interno, y él tuvo la experiencia en el 2008, cuando me venció el Estado, él sabe. Y él ganó unas elecciones nacionales, 2 elecciones nacionales, sí, y sabe cómo se llega al 62%. Claro. Entonces, si me voy a reelegir, ¿para qué crear tanto ruido en el país que en definitiva tengo la oposición completa entera, completa opuesta? Tengo los sectores empresariales opuestos, los sectores eclesiásticos. Las iglesias que hemos visitado. Todo el mundo está opuesto. Sí, sí. Entonces, un presidente que se vaya a reelegir, él, fíjate que me refiero a su figura, no quiere esto decir que él no quisiera estar con el poder, pero fuera del poder. En el poder, pero fuera. Que quizás ahí yo veo más sentido a ese pulso. Tratar de imponer un candidato en su partido que le garantice a él continuar en el poder, la impunidad que necesita él o sus allegados, que en definitiva también, sea con primaria abierta o cerrada, creo que el presidente de la República tendrá que pactar con Leonel Fernández, con Margarita, con Luis, con Hipólito, con todo el mundo, porque en definitiva así se comportan. Sin embargo, uno nota en la práctica que la mentalidad del estratega Danilo Medina es más cerrada en sus posturas, es más hermético, es menos flexible que el anterior presidente del partido y presidente de la República de su propio partido. Y uno nota que Danilo Medina tiene unas ínfulas de ciertos ribetes de dictadura o de dictador. Es decir, el dictador actúa bajo el instinto, el capricho, el tacto político, de que primero vamos a dejar que los otros hablen, actúen y digan, y yo no digo nada. Es decir, el silencio de Danilo es un silencio para mí peligroso, sepulcral. Es un silencio ominoso que llama a la reflexión. Pero tú ves que hay unos speakers que incluso han revoloteado y han sustituido los speakers jurídicamente establecidos, oficiales. O naturales u oficiales, esa es la palabra, del poder y del Estado y del gobierno y de Danilo. Es decir, ya usted ve que el jefe de comunicaciones del Palacio ha sido prácticamente relevado en el hecho y en los hechos por un Gonzalo Castillo y otros. Entonces, tú ves como que si recula o está rezagado. Entonces, cuando tú ves que tú lanzas llamaradas de fuego, pero no se sabe de dónde es que provoca ese fuego, quién lanzó la chispa o el fósforo o la velita, pero tú ves la candela, tú ves el fuego. Entonces, eso es peligroso. Entonces, cuando una persona con el carácter del presidente, un tanto taciturno, misterioso, recogido, esa gente así, oye, cuando se juntan con la almohada, es más
peligroso que cuando se juntan con su equipo político, porque de ahí es que sale luego lo que le van a decir a su equipo político. Pero estamos claros que el escenario del 20 no va a ser ni la sombra de lo que fue el 16. Y yo creo que el presidente eso debe tenerlo claro también. Muy complejo, muy complejo. Y no hemos hablado de los efectos que pudiera provocar el tema de intentar nuevamente un plan reeleccionista. Ya estamos viviendo los efectos del anterior. Imagínese un tercer intento. Y además hay antiparadigma en América Latina. Yo no puedo decir paradigma, sino antiparadigma. Sí, sí. Recientemente, bajo el fuego cruzado y sobre el tapete, no solamente en América Latina, sino que chiguetean aquí y al mundo, ¿verdad? Brasil, etcétera. Entonces, yo creo que esos malos ejemplos, y yo estoy de acuerdo contigo, Junior, debieran tomarlo, debieran asumirlo y ponerlo en práctica. Pero de todas formas, la oposición tiene que estar avispada, tiene que estar advertida. No podemos cerrar ni la mitad de un ojo, porque los tentáculos del poder y los resortes del poder son tan fuertes. Cuando un partido político está en el poder con más de 17 años, buscando para 20 años, y con la capacidad, el tremendismo, de haber aglutinado no solo el poder ejecutivo, sino interferir, sino también interponerse, traspasar la barrera de los demás poderes, inmiscuirse en decisiones del poder judicial y el poder legislativo. El poder legislativo, mayoría del PLD, es un sello gomígrafo, como parecido a las dictaduras del presidente de la República, que en una ocasión también lo fue el doctor Balaguer. Entonces, cuando tú ves que también tú tienes como partido en el poder una especie de partido-estado, Estado porque transversalmente pasa está conectado por todas las instituciones. Están es decir, las altas cortes. ¿De dónde salen las altas cortes? Bueno, por una voluntad política de un organismo, no de una nación. El PLD tiene 35 miembros. Y aquí no ha sido la nación, ni la república, ni el pueblo que ha elegido esas altas cortes. Un organismo. Ni siquiera el partido entero de la Liberación Dominicana eligieron y escogieron las altas cortes o se inmiscuyen en el poder legislativo y el poder judicial, sino el comité político. Eso es mucho decir. Don Aléxido, en estos días el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, escribió un tuit hablando de que lo que sucedió en el año 1929, rumbo al 30, todo eso fue causa de una repostulación de Horacio Vázquez, que intentó repostularse, y de ahí vino la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Que él está haciendo un buen ejercicio, y es que cada semana está citando un texto importante, rayando la política internacional o la política local, o que tiene que ver con nosotros. Y ahora pues cita un libro importante y hace acopio de eso que tú estás diciendo. Sí. ¿Sí? ¿Cree usted que hay posibilidad en el país que pudiera haber alguna intención de que por la debilidad en la que está atravesando el país surgir un movimiento o una figura y convertirse en una dictadura militar o política? Probablemente no puede venir de allende la frontera, es que de dentro de lo que es el partido en el poder pudiera emerger, y puede ser por la misma el mismo instinto de continuidad en las riendas del poder del propio Danilo Medina. Los dictadores tienen el discurso muy parecido a lo que él soltó hace unos días, un roletazo un poquito caliente. Hablar como él habló de la clase media es como
ahora la clase media, la vanidad, los likes, la comodidad, etcétera. Cuando tú te has nutrido de la clase media, ahora quieres echarle a un zafacón, es que tú estás contando con dos sectores probablemente. Le encanta a los dictadores eso. Con la clase baja por su ignorancia, su desconocimiento. Ignorancia en sentido peyorativo, no. Su desconocimiento, la falta de necesidad de formación y conciencia ciudadana y su necesidad. Y sus necesidades, la marginalidad, la pobreza. Precariedades. Entonces, tú sabes que ese colchón cautivo, tú lo trabajas en mes y medio previo a unas elecciones, con lo que ellos saben hacer. Con una jipeta cargada de cuarto, comienzan en Samaná y terminan en Dajabón. Comienzan en Elías Piña y terminan en otro extremo, en Higüey, con jipeta cargada de dinero y con un paquetón de avivatos haciendo de la suya. Entonces, tú ahora renegar del grupo social, en la pirámide social, que piensa, que es crítico, que analiza, que reflexiona, que produce, que genera. Uy, pero ven acá, tú te pones caprichoso y te deja la clase alta como tranquila. Es decir, el empresariado, sobre todo el empresariado conservador. Entonces, ¿de dónde se han nutrido normalmente los dictadores? De una caterva o un grupo muy selecto de intelectuales y de empresarios al más alto nivel, que le escriben al dictador, lo emulan, le hacen una apología, lo exaltan, lo endiosan. Y la clase baja, que por su necesidad, entonces aparece como los pichones, pues el poder dándole migaja y ellos abriéndole la boca para que el poder le eche migaja para comer y satisfacerse. Junior, con el permiso de don Eléxido y el permiso de los amigos televidentes, vamos a ir a una breve pausa y me gustaría luego de la pausa, Junior, abordar los temas de interés del Partido Humanista Dominicano. ¿Qué está haciendo el partido? ¿Cuáles son? Y la propuesta que tiene. Exacto, sí, vamos a hablar sobre ese y otros temas. Conversamos con don Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta con esta interesante entrevista, la verdad que bien dinámica, bien emocionante conversar con don Eléxido Paula. Tenía tiempo que no venía por aquí, pero ha sido muy interesante este conversatorio. Algunas veces fuera del telón y de cámara es más interesante que en la cámara misma, en la cámara, en vivo, ¿no? Pero hablando de eso, me gustaría que nos diera una visión de cuál es el futuro político que le enfrenta a la nación dominicana de cara al 2020. ¿Cuáles serían los posibles escenarios que pudiéramos tener dentro del PLD y los partidos de oposición? Mira, yo creo que las desacciones y el desgobierno del partido en el poder están unificando y haciendo conciertos de voluntades, no solamente a la oposición, sino a la nación entera, a la sociedad civil, al empresariado, a las iglesias. Es decir, es un gobierno en donde la corrupción, la impunidad, la violencia, la delincuencia, los feminicidios, aunque tú dirías, no, que los feminicidios es un asunto personal y de asunto doméstico cultural y de intrafamiliar, pero son secuelas de causas fundamentales por lo que atraviesa la familia dominicana. Entonces, tú ves un gobierno endeudándose hasta la coronilla de la cabeza, tú ves un gobierno vulnerable, endeble en política migratoria. Es decir, aquí todo el mundo está diciendo, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Déjense de esos parches, déjense de esas medidas inmediatistas a un problema nodal, fundamental. Planteen soluciones concretas y soluciones que salven el problema. Porque resulta que aquí este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no ha resuelto un problema fundamental. Si tú te vas, sector vivienda, salud, educación con todo y tener un 4% y más millones que chanflán, millones por todos los lados. Y sin embargo, hay muchas falencias en educación.
Solamente hay que ir a las escuelas de tan extendida para tú ver, porque en la publicidad de ellos es una maravilla, pero cuando tú vas a las aulas y hablas con los profesores, y hablas con los facilitadores, y hablas con los técnicos, y hablas con los padres de familia y con el estudiantado, y te dicen te dan otro enfoque y te plantean otra realidad, que es una realidad muy penosa. Y tú ves un país, entonces, en el que hay una falta de autoridad. Y más que todo, una falta de actitud sincera y transparente para sintonizar con la población dominicana de lo que quiere realmente cada pueblo, cada distrito, cada región, cada provincia. Aquí se hacen las obras del capricho y el instinto de un ministro o del presidente de la República, no lo que piden las comunidades. Ante eso es que yo pienso que la oposición tiene que necesariamente, la oposición, que ponerse la casaca, ponerse la vestimenta, la armadura de la concertación, de unificar criterios. Y qué bueno, mira, tú sabes la camaradería y la socialización que hemos mantenido, la interacción que hemos mantenido todos los presidentes de los 11 partidos políticos, secretarios generales y su, digamos, alta dirección. Eso está directivo. Sí, correcto. Ponernos de acuerdo, porque también hemos discutir la ley de partidos políticos, la propuesta, y discutir la ley electoral en su modificación, no nos fue fácil, porque había consensos y disensos, permanentemente disensos, había contradicciones, había puntos de desavenencias, y sin embargo lo salvamos hasta dar a luz, hasta producir esta propuesta que los 11 partidos políticos hemos acordado. Ahora estamos en sesión permanente. Y si es posible, reunirnos con Guillermo Moreno, con Max Puig, con la presidencia y la secretaría general del PRM, la anterior y la que venga, con la Fuerza Nacional Progresista, con la Fuerza Nacional Progresista, con el PHD, con Opción Democrática, con los 11 partidos políticos, en donde hay cabezas distintas, pensamientos distintos, criterios disímiles y diversos. Entonces, ¿y cómo no ponernos de acuerdo también en un programa de gobierno de la nación, de la república, para salvar el país? ¿Cómo no ponernos de acuerdo y dejar esto de que yo voy a aspirar, que soy el candidato, que soy presidente? Porque yo creo que aquí a la gente nos encanta ser un candidato, aunque no seamos el presidente, o aunque no tengamos el cargo que ostentamos. No, es tenerlo en el currículum, que diga precandidato presidencial. A mí no me gusta eso, ni quiero eso. Esta propuesta es el resultado del consenso, discusión de las 11 organizaciones políticas que integran la mesa de discusión de la oposición. Tan así fue el consenso, que los puntos donde no produjimos el consenso y hubo disensos, algunos puntos lo dejamos fuera y lo hicimos una especie de apéndice, que no están ahí. Lo que está ahí fue el consenso de los 11 partidos políticos. En el 2020, supone que el tercer domingo de febrero debe haber elecciones municipales, únicamente municipales, que yo no sé por qué volvieron a juntar las presidenciales con las legislativas. No sé, pero bueno, eso será otra discusión. No, bastante. Eso, a mí me cuestiona permanentemente eso. No sé por qué. Nosotros como que actuamos cíclicamente, para adelante y para atrás. Sin embargo, creo que esas elecciones del 20 pudieran ser una buena oportunidad para las fuerzas emergentes. Es correcto. Concentrarse y tratar de conquistar varios distritos municipales, varios municipios en el país, como una forma de ir construyendo poder desde abajo. Porque a veces llegar a la presidencia de la República es difícil. Yo pienso que se hace más fácil con una experiencia de gobierno local, demostrando las capacidades. Pero yo estoy hablando no de varios, ni de varias. Cientos. Ni de segmentos, ni de una etapa previa para otra posterior. Yo estoy hablando de que hagamos un consenso nacional por la República, por la nación, para regir el Estado dominicano bajo una óptica de nuevo modelo social, político y económico. Y con actitud diferente, una actitud proactiva hacia
un Estado ético y moral, un Estado de honestidad, un Estado eficiente y en donde el Estado sea el promotor y hacedor del bien común, como lo plantean la Declaración de Principios del Partido Humanista Dominicano, por ejemplo. Es decir, estamos hablando no de que los partidos minoritarios o emergentes vayamos 2 o 3 en componenda o en juntos y eso para buscar lo que tú dices, 3 regidores, porque hay gente que se conforma con el que gana, dice ya yo gané el mundo entero, porque soy regidor, y se olvida que la nación es la que ha perdido, porque tú solo aspiraste a eso. Entonces, aquí hay voluntad política, yo creo, suficiente, y el país está madurando para hacer una oposición plena y total con la sociedad civil que apoye, con la juventud que apoye, con la mujer que apoye. Y pienso que podemos darle un giro a el estilo, la forma y los criterios de gobernar de estos últimos gobiernos y sobre todo el gobierno de la Liberación Dominicana. ¿Tiene conciencia la oposición de que al país, óigame bien, sí, al país le conviene que una nueva organización política o una confluencia de fuerzas políticas llegue al gobierno? Totalmente, totalmente. El país necesita nueva sangre, sangre nueva, mentalidades nuevas, criterios nuevos, métodos nuevos. Yo digo como Juan Pablo II, ardor, método, conducción diferente. Es decir, aquí estamos anquilosados en una gerontocracia PLDista. Aquí no gobierna el PLD, aquí gobierna la gerontocracia del PLD. Lo que tiene el esquema de los 50, los 40, los 60 y los 70. Ante ese cuadro, tú no puedes ver las novedades que está demandando y exigiendo la sociedad dominicana y el mundo. Es decir, tiene que haber una alternabilidad, una alternancia para que nuevas sinergias, nuevos ímpetus y nuevas energías puedan tomar el Palacio Nacional para irrigar en el país confianza, credibilidad, fe en el presente y en el porvenir, porque este país se va desmoronando en la parte moral, se va desguañangando. Así no es, uso 2 palabras populares. De guañangue. Sí, es que la juventud dominicana, el PLD le está fortaleciendo la idea en su psiquis de que hay que coger lo ajeno y lo fácil. Y que el placer y el celular para ver toda la mojiganga del mundo y la tecnología, usarla. Usted no ve los centros tecnológicos que crearon ellos. ¿A dónde están? Arrabales son la mayoría. Eso se ha hecho al olvido porque el PLD le conviene es el efecto inmediato. El efecto no temático ni de contenido, sino el efecto mediático. Emborrachar a la gente que ellos son lo máximo en tecnología. Pero cuando tú ves pasar un año de la tecnología que ellos crearon, entonces tú ves que ellos disuaden, se alejan, se olvidan y luego queda la mentalidad del pueblo vacía, sin nada. Ya hicimos el efecto, ganamos las elecciones por lo que produjimos, el boom que produjimos. Y eso es muy delicado para este país, porque nos están vaciando la mente de los jóvenes y de los adolescentes. El discernimiento, el análisis, la criticidad, el juicio, el raciocinio, el tú buscarle el anverso y el reverso a las cosas. Entonces, hoy día tenemos como un joven mecánico. Digo, no estoy generalizando, ¿no? Hay muchos casos de juventud muy proactiva, muy dinámica, muy productiva, ¿no? Entonces, pero oye, el PLD está llevando al país a un despeñadero, a un vacío, a un abismo prácticamente. Y hay que salir del PLD, pero con el criterio que tú me planteabas, porque el país se está necesitando de manera urgente. Es un imperativo categórico que demos el paso. Y yo no digo que la oposición va a salvar el país en 4 años, pero se produce la transición para que ese momento de transición de 4 años prepare. ¿Tú conoces los pitchers preparadores? Preparador y luego viene el relevista final. El preparador de uno que estuvo 5 innings y medio, 6, viene el preparador y luego prepara para el pitcher que viene a cerrar. Pero el que cierre, que lo haga bien.
¿Hay experiencia en la historia republicana, exceptuando lógicamente los 30 años de Trujillo, que fue un partido único que gobernó, que alguna otra organización política haya durado 16 años consecutivos en el poder? Yo no le pregunto. Balaguer. Pero Balaguer duró 12, 16. No hay un partido. No hay experiencia. Solo, excepto la dictadura. Exceptuando el Partido Dominicano. Sí. Cogemos de 1800... porque el ILIS, 1881 al 99. 82 al 99, ¿no? ¿Cuántos son? No llegan no llega a 12. Claro que no. El partido que más ha estado en el poder es el PLD. El PLD. Históricamente. Pero, Junior, estamos concluyendo la entrevista. Y el partido. Y no hemos hablado del Partido Humanista Dominicano. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa solo para hablar del breve, una pincelada de las últimas actividades, lo que han estado haciendo. Sí, desde el año pasado, que creamos a principio de año, 2017, la Escuela de Formación Humanista, y realizamos en ese lapso de tiempo, hasta hace par de meses, 7 talleres de formación política, incluyendo la seccional de Nueva York, que fue un gran taller de formación política, con una gran presencia. Y aquí lo dividimos en 6 regiones. Y ahora, el domingo pasado, que creo que ustedes lo pudieron ver en algunos medios que lo reseñaron esa actividad, hicimos un encuentro nacional de dirigentes y que llamamos Comité Ejecutivo Nacional Ampliado, en donde entregamos certificado de participación. Hicimos una conferencia muy importante sobre legislación electoral y democracia con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, y ahí tuvimos aproximadamente 100 dirigentes de todo el país recibiendo la conferencia, recibiendo los certificados y también pues evaluando todo el trabajo de la Escuela de Formación Humanista. Y el Partido Humanista Dominicano va creciendo bien, va caminando bien y se está empoderando de la idea de que a la política dominicana hay que oxigenarla, hay que orientarla, hay que sanearla, hay que darle una limpieza y hay que impregnarla de actitudes éticas y morales. De lo contrario, nos convertiríamos en una nación inmanejable. Bueno, don Elexio, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y lamentamos que en esta parte no pudiéramos seguir hablando sobre las cosas que está haciendo el Partido Humanista y sobre sabe que me sentí las tareas. Muy a confianza con Junior Espinosa y con Giovanni Almonte. Muy a confianza. Muchas gracias. Para mí este programa ha sido tremendo, excelente. Gracias a ustedes. Es un programa para conservarlo para la historia. Gracias a ustedes. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de su sintonía. Conversamos con don Elexio Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. A él le damos las gracias. A ustedes también le damos las gracias por haber estado ahí toda esta hora y compartir con nosotros este espacio. Mañana nos reencontramos otra vez en Cerrando la Noche.